El sol se ponía sobre las colinas de Galilea, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Una multitud se reunía alrededor de un hombre cuyas palabras tenían el poder de calmar tormentas y sanar corazones rotos. Jesús de Nazaret, con sus ojos llenos de compasión y sabiduría, se preparaba para compartir historias que resonarían a través de los siglos. Sus parábolas, aparentemente simples, llevaban verdades profundas, capaces de transformar vidas. Mientras la suave brisa soplaba, todos se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar las palabras más poderosas jamás pronunciadas. La semilla de mostaza, el poder del pequeño inicio. Jesús tomó una minúscula semilla de mostaza y la levantó para que todos pudieran verla. El reino de los cielos es como esta semilla, dijo él, su voz llena de convicción. Los oyentes se miraban entre sí, confundidos. ¿Cómo algo tan insignificante podría representar algo tan grandioso? Pero Jesús continuó describiendo cómo esa diminuta semilla, cuando se planta, crece y se convierte en un árbol robusto, ofreciendo refugio a los pájaros. Esta parábola, registrada en Mateo 13, 31-32, enseña que el crecimiento espiritual a menudo comienza de manera casi imperceptible. Un pequeño acto de bondad, una palabra de aliento o un momento de fe pueden ser el inicio de algo extraordinario. El reino de Dios no se manifiesta siempre en grandes eventos espectaculares, sino frecuentemente en gestos sutiles que, con el tiempo, producen frutos abundantes. Esta historia nos anima a no despreciar los comienzos humildes, ya sea en nuestra vida personal o en nuestros esfuerzos por hacer la diferencia en el mundo. Cada paso en la dirección correcta, por pequeño que parezca, tiene el potencial de crecer más allá de nuestras expectativas. El sembrador, la importancia del suelo fértil. Con gestos amplios, Jesús pintó la escena de un agricultor esparciendo semillas en su campo. Algunas caían al borde del camino, otras en suelo pedregoso, otras entre espinos y algunas en tierra buena. Esta parábola, narrada en Marcos 4, 1-20, es una poderosa metáfora sobre cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios. El sembrador representa a aquel que comparte el mensaje divino, mientras que los diferentes tipos de suelo simbolizan los variados estados del corazón humano. Las semillas al borde del camino, devoradas por los pájaros, representan a aquellos que oyen el mensaje, pero pronto lo pierden por las distracciones del mundo. El suelo pedregoso simboliza a los que reciben la palabra con alegría inicial, pero sin raíces profundas, pronto desisten cuando enfrentan dificultades. Las semillas entre espinos son como personas cuyas preocupaciones y ambiciones mundanas sofocan el mensaje. Por último, el suelo fértil representa a aquellos que no solo oyen, sino comprenden y aplican la palabra en sus vidas, produciendo frutos abundantes. Esta parábola nos desafía a examinar el estado de nuestro propio corazón. ¿Estamos abiertos y receptivos a la verdad? ¿Permitimos que ella eche raíces profundas en nuestras vidas o dejamos que las preocupaciones y distracciones sofocan su crecimiento? El buen samaritano. Amor más allá de las fronteras. Jesús contó la historia de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, dejándolo al borde del camino, herido y sin ropa. Un sacerdote pasó y lo ignoró, un levita hizo lo mismo. Pero un samaritano, miembro de un grupo despreciado por los judíos, se detuvo para ayudar, cuidó de las heridas del hombre, lo llevó a una posada y pagó por su cuidado. Esta parábola, encontrada en Lucas 10, 25-37, responde a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, de una manera revolucionaria. Jesús desafía las nociones preconcebidas de su audiencia, mostrando que el verdadero prójimo es aquel que demuestra misericordia, independientemente de la raza, religión o estatus social. El samaritano, que debería ser un enemigo, se convierte en el héroe de la historia, mientras que los líderes religiosos, que deberían ser ejemplos de compasión, fallan en mostrar amor. Esta parábola nos invita a romper barreras sociales y culturales, a ver la humanidad en cada persona y a actuar con compasión, incluso cuando eso es inconveniente o costoso. Nos desafía a repensar nuestras definiciones de comunidad y a extender nuestra mano para ayudar,
incluso a aquellos que consideramos diferentes o distantes de nosotros. El Hijo Pródigo, el poder del perdón y la reconciliación. Con emoción en la voz, Jesús narró la historia de un padre con dos hijos. El más joven pide su herencia anticipadamente, parte para una tierra distante y desperdicia todo en una vida desenfrenada. Reducido a la miseria, decide volver a casa, esperando ser aceptado como servidor. Para su sorpresa, el padre lo recibe con los brazos abiertos, con fiesta y celebración. Esta parábola, registrada en Lucas 15, 11-32, es una poderosa ilustración del amor incondicional de Dios y del poder del perdón. El Hijo representa a todos nosotros, que nos hemos alejado del camino correcto buscando satisfacción en cosas que no son verdaderamente valiosas. El Padre simboliza a Dios, siempre esperando nuestro retorno, listo para recibirnos no con condena, sino con alegría y restauración. La reacción del hermano mayor, resentido con la celebración, nos alerta contra el peligro del orgullo espiritual y nos recuerda que el amor de Dios es generoso y no está basado en mérito. Esta historia toca el corazón de cualquiera que se haya sentido perdido o rechazado, ofreciendo esperanza de un nuevo comienzo. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual y a extender a otros el mismo perdón y aceptación que hemos recibido. Las 10 vírgenes, la importancia de la preparación espiritual. Jesús contó sobre 10 vírgenes que esperaban la llegada del novio para una fiesta de casamiento. 5 eran prudentes y llevaban aceite extra para sus lámparas, mientras que 5 eran necias y no se prepararon adecuadamente. Cuando el novio llegó tarde en la noche, solo las vírgenes prudentes estaban listas para entrar en la fiesta. Esta parábola, encontrada en Mateo 25, 1-13, es una advertencia sobre la importancia de la vigilancia y preparación espiritual. Las vírgenes representan a aquellos que esperan la vuelta de Cristo. El novio simboliza a Jesús mismo, y el aceite puede interpretarse como la fe viva y activa. El mensaje central es que nuestra fe debe ser constantemente nutrida y mantenida. No podemos depender de la espiritualidad de otros o esperar un aviso de última hora para prepararnos. La llegada del novio a medianoche simboliza la imprevisibilidad del retorno de Cristo o del momento de nuestra partida de este mundo. Esta historia nos desafía a vivir cada día con propósito e intencionalidad espiritual, manteniendo nuestra relación con Dios viva y vibrante. Nos recuerda que ciertas preparaciones espirituales no pueden hacerse a última hora o ser prestadas de otros, sino que requieren un compromiso personal y continuo. Los talentos, usando nuestros dones con sabiduría. Jesús narró la historia de un maestro que, antes de partir en un viaje, confió diferentes cantidades de dinero, talentos, a 3 sirvientes. Al regresar, descubrió que 2 de ellos habían invertido y multiplicado lo recibido, mientras que el tercero, por miedo, enterró su talento. El maestro elogió a los 2 primeros, pero condenó al último por su falta de iniciativa. Esta parábola, registrada en Mateo 25, nos enseña sobre la responsabilidad de usar sabiamente los dones y oportunidades que recibimos. Los talentos representan no solo habilidades, sino también recursos, tiempo y oportunidades que Dios nos concede. La historia nos muestra que Dios espera que seamos buenos administradores de esos dones, usándolos para beneficiar a otros y glorificarlo. El siervo que enterró su talento representa a aquellos que, por miedo al fracaso o a la responsabilidad, no desarrollan su potencial. Esta parábola nos desafía a identificar nuestros dones, a desarrollarlos con diligencia y a usarlos de manera que hagan la diferencia en el mundo. Nos recuerda que la verdadera fidelidad no está en preservar lo que tenemos, sino en hacer crecer y fructificar lo que nos ha sido confiado. El fariseo y el publicano, la virtud de la humildad. Jesús contó sobre 2 hombres que fueron al templo para orar. Uno era un fariseo, respetado líder religioso, que se jactaba ante Dios de sus buenas obras y de su superioridad moral. El otro era un publicano, un recaudador de impuestos despreciado por la sociedad, que humildemente pedía misericordia a Dios. Esta parábola, encontrada en Lucas 18, 9-14,
aborda el peligro del orgullo espiritual y la importancia de la humildad genuina. Jesús sorprende a sus oyentes al declarar que es el publicano, no el aparentemente virtuoso fariseo, quien sale justificado ante Dios. La oración del fariseo, llena de autoelogio y desprecio por los demás, revela un corazón orgulloso y autosuficiente. En contraste, la súplica simple del publicano por misericordia demuestra un reconocimiento honesto de su necesidad de Dios. Esta historia nos enseña que Dios no se impresiona con nuestra lista de logros espirituales o morales, pero valora un corazón contrito y humilde. Nos desafía a examinar nuestras propias actitudes en la oración y en la vida espiritual, recordándonos que la verdadera justicia viene de la gracia de Dios, no de nuestros propios esfuerzos. El rico y Lázaro, las consecuencias eternas de nuestras elecciones. Con voz solemne, Jesús narró la historia de un hombre rico que vivía en lujo, ignorando a un mendigo llamado Lázaro que yacía a su puerta, cubierto de llagas. Tras la muerte, sus posiciones se invierten drásticamente. Lázaro es confortado en el seno de Abraham, mientras que el rico sufre en el Hades. Esta parábola, registrada en Lucas 16, 19-31, presenta un contraste impactante entre la vida terrenal y la eternidad, alertándonos sobre las consecuencias duraderas de nuestras elecciones. El rico no es condenado por su riqueza en sí, sino por su indiferencia hacia el sufrimiento de Lázaro y su falla en usar sus recursos para ayudar a los necesitados. La historia también aborda la finalidad de las decisiones tomadas en vida, ilustrada por la imposibilidad de cruzar el abismo entre el lugar de tormento y el de confort después de la muerte. Jesús usa esta narrativa para enfatizar la urgencia de vivir con compasión y generosidad mientras tenemos la oportunidad. Nos desafía a considerar cómo usamos nuestros recursos y privilegios, recordando que nuestras acciones terrenales tienen implicaciones eternas. La parábola también nos advierte contra la tentación de posponer decisiones espirituales importantes, destacando que el tiempo para el cambio y el arrepentimiento es ahora. El tesoro escondido y la perla de gran valor, la preciosidad del reino. Jesús comparó el reino de los cielos a un tesoro escondido en un campo y a una perla de gran valor. En ambos casos, el descubridor vende todo lo que posee para adquirir el tesoro encontrado. Estas parábolas gemelas, narradas en Mateo 13, 44-46, ilustran el valor incomparable del reino de Dios y la respuesta apropiada a ese descubrimiento. El tesoro y la perla representan la verdad y la realidad del reino de Dios, su belleza, su valor y su capacidad de traer alegría y realización. La acción de los descubridores, vendiendo todo para obtener el tesoro, no es retratada como un sacrificio doloroso, sino como una decisión alegre y entusiasta. Estas historias nos desafían a considerar lo que realmente valoramos en nuestras vidas. Nos invitan a reflexionar sobre lo que estaríamos dispuestos a dejar, ya sea tiempo, ambiciones personales o confort, para abrazar plenamente la vida en el reino de Dios. Jesús está enseñando que el reino no es solo otra opción entre muchas, sino algo tan precioso que vale la pena reorientar toda nuestra vida para obtenerlo. Estas parábolas nos animan a buscar el reino de Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza, reconociendo que en él encontramos un tesoro que supera cualquier riqueza terrenal. Los trabajadores en la viña, la generosidad sorprendente de Dios. Jesús contó sobre un propietario de viña que contrató trabajadores en diferentes momentos del día. Algunos por la mañana temprano, otros al mediodía, y algunos solo una hora antes del fin de la jornada. Para sorpresa de todos, al final del día, el propietario pagó a todos el mismo salario, comenzando por los últimos contratados. Esta parábola, encontrada en Mateo 20, 1-16, desafía nuestras nociones humanas de justicia e igualdad, revelando la naturaleza sorprendente de la gracia divina. Los trabajadores que laboraron todo el día representan a aquellos que han servido a Dios por mucho tiempo, mientras que los contratados por último simbolizan a los que llegan tardíamente al reino. La reacción indignada de los primeros trabajadores refleja nuestra tendencia humana de querer que Dios recompense basado en mérito o tiempo de servicio. Sin embargo, el propietario, representando a Dios, actúa con una generosidad que trasciende las expectativas humanas.
Esta historia nos enseña que la gracia de Dios no es distribuida según nuestra definición de justicia, sino según su bondad ilimitada. Nos desafía a abandonar una mentalidad de comparación y envidia espiritual, recordándonos que todos nosotros, independientemente de cuando llegamos al reino, somos receptores inmerecidos de la generosidad divina. La parábola también nos anima a celebrar cuando otros experimentan la gracia de Dios, en lugar de resentir percibir una injusticia. El juez injusto, la importancia de la persistencia en la oración. Jesús narró la historia de una viuda persistente que continuamente buscaba justicia de un juez corrupto e indiferente. Aunque el juez inicialmente ignoraba sus apelaciones, la persistencia incansable de la viuda finalmente lo llevó a ceder y concederle justicia. Esta parábola, registrada en Lucas 18, 1-8, enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración. Jesús usa este ejemplo para contrastar. Si incluso un juez injusto eventualmente cede ante la persistencia, cuanto más Dios, que es justo y amoroso, responderá a las oraciones de sus hijos. La viuda representa a los creyentes que enfrentan injusticias o dificultades, mientras que el juez simboliza los obstáculos que parecen impedir nuestras oraciones. El mensaje central es que no debemos desanimarnos o desistir cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato. La persistencia de la viuda no era solo terquedad, sino una demostración de fe inquebrantable en la posibilidad de justicia. De igual manera, nuestra persistencia en la oración es una expresión de confianza en el carácter y el amor de Dios. Esta parábola nos alienta a continuar orando, incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar, recordándonos que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. El deudor implacable, la necesidad del perdón mutuo. Con una mirada penetrante, Jesús contó sobre un siervo que debía una cantidad astronómica a su señor. Incapaz de pagar, imploró por misericordia, y el Señor, conmovido, perdonó toda la deuda. Sin embargo, poco después, este mismo siervo encontró a un compañero que le debía una cantidad insignificante en comparación, y rehusando mostrar misericordia, lo lanzó a la prisión. Cuando el Señor se enteró de esto, revocó su perdón y entregó al siervo implacable a los torturadores. Esta parábola, narrada en Mateo 18, 21-35, aborda el tema crucial del perdón. La deuda astronómica representa nuestros pecados contra Dios, mientras que la deuda menor simboliza las ofensas que otros cometen contra nosotros. Jesús enseña que, habiendo recibido el perdón infinito de Dios, estamos llamados a extender ese mismo perdón a otros. La reacción severa del Señor al descubrir la falta de misericordia del siervo nos alerta sobre las serias consecuencias de no perdonar. Esta historia nos desafía a examinar nuestros corazones. ¿Estamos dispuestos a perdonar como hemos sido perdonados? Nos recuerda que el perdón no es opcional para los seguidores de Cristo, sino una expresión necesaria de gratitud por la gracia que hemos recibido. La parábola también ilustra cómo nuestra falta de perdón puede convertirse en una prisión emocional y espiritual, impidiéndonos experimentar plenamente la libertad que Dios nos ofrece. El gran banquete, la invitación universal del reino. Jesús describió a un hombre que preparó un gran banquete y envió invitaciones a muchos. Cuando todo estaba listo, los invitados comenzaron a presentar excusas para no asistir. Frustrado, el anfitrión ordenó a sus sirvientes que salieran por las calles y trajeran a los pobres, los lisiados y los marginados para disfrutar del banquete. Esta parábola, encontrada en Lucas 14, 15-24, ilustra la naturaleza inclusiva de la invitación de Dios a su reino. El banquete representa la abundancia y la alegría de la comunión con Dios, mientras que los invitados originales simbolizan a aquellos que, por diversas razones, rechazan la invitación divina. Las excusas dadas, la compra de tierra, la adquisición de bueyes, el matrimonio reciente, representan las preocupaciones y prioridades mundanas que a menudo nos impiden responder al llamado de Dios. La decisión del anfitrión de invitar a los marginados de la sociedad revela el corazón de Dios hacia los excluidos y despreciados. Esta historia nos desafía a examinar nuestras propias prioridades.
¿Estamos permitiendo que las preocupaciones de este mundo nos impidan aceptar la invitación de Dios? También nos recuerda que el reino de Dios es para todos, independientemente del estatus social o condición. La parábola nos alienta a ser agentes de esta invitación universal, compartiendo la buena noticia con aquellos que la sociedad a menudo descuida. El buen pastor, el cuidado personal de Dios. Con ternura en la voz, Jesús se describió a sí mismo como el buen pastor que conoce a sus ovejas por nombre y está dispuesto a dar la vida por ellas. Contrastó su dedicación con la de un empleado que huye al primer signo de peligro. Esta parábola, registrada en Juan 10, 1-18, es una poderosa metáfora de la relación íntima entre Dios y su pueblo. El pastor representa a Jesús, las ovejas simbolizan a los creyentes, y los peligros del desierto ilustran las amenazas espirituales que enfrentamos. La imagen del pastor llamando a cada oveja por su nombre revela el conocimiento personal y el cuidado individualizado que Dios tiene por cada uno de nosotros. La disposición del pastor de arriesgar su vida por las ovejas prefigura el sacrificio de Jesús en la cruz. Esta historia nos conforta con la certeza del amor y protección constante de Dios, incluso en medio de las dificultades de la vida. Nos alienta a confiar en el liderazgo de Jesús, reconociendo su voz en medio de las muchas voces que compiten por nuestra atención. La parábola también nos desafía a reflexionar sobre nuestra respuesta a este cuidado pastoral. ¿Estamos siguiendo de cerca al buen pastor o nos estamos desviando hacia caminos peligrosos? Nos recuerda que en Cristo encontramos no solo protección, sino también identidad y propósito. La oveja perdida, el amor buscador de Dios. Jesús preguntó a sus oyentes, ¿cuál de ustedes, teniendo 100 ovejas y perdiendo una, no dejaría las 99 en el campo para ir tras la perdida hasta encontrarla? Luego describió la alegría del pastor al encontrar la oveja y cargarla de vuelta a casa, llamando a amigos y vecinos para celebrar. Esta parábola, narrada en Lucas 15, 3-7, ilustra vívidamente el amor buscador de Dios por cada individuo. La oveja perdida representa a cualquier persona que se ha desviado del camino de Dios, mientras que el pastor simboliza al propio Dios en su búsqueda incansable. La decisión del pastor de dejar las 99 para buscar a una sola oveja desafía nuestra lógica humana, revelando el inmenso valor que Dios atribuye a cada persona. La celebración que sigue al rescate de la oveja muestra la alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esta historia nos conforta con la certeza de que, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, Dios está activamente buscándonos. Nos alienta a nunca desistir de las personas que parecen estar lejos de Dios, recordándonos que Él no ha desistido de ellas. La parábola también nos desafía a participar en la misión de Dios de buscar a los perdidos. Esta parábola, encontrada en Lucas 13, 6-9, nos habla sobre la paciencia de Dios y su expectativa de fructificación en nuestras vidas. La higuera representa al pueblo de Dios. El dueño de la viña simboliza a Dios Padre y el jardinero puede ser visto como Jesús, intercediendo por más tiempo y cuidado. La ausencia de frutos ilustra una vida espiritual estéril, sin los resultados que Dios espera ver. La solicitud del jardinero por más tiempo demuestra la gracia y la paciencia divinas, pero también nos advierte que esa paciencia tiene un límite. Esta historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos produciendo los frutos que Dios espera? ¿Estamos respondiendo al cuidado y la nutrición espiritual que hemos recibido? La parábola nos recuerda que Dios es paciente, pero también justo, y que tiene expectativas legítimas para nuestras vidas. Nos invita a aprovechar el tiempo y las oportunidades que tenemos para crecer espiritualmente e impactar positivamente el mundo a nuestro alrededor. El trigo y la cizaña. La coexistencia del bien y del mal. Con un tono serio, Jesús narró la historia de un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Durante la noche, un enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Cuando los sirvientes descubrieron la cizaña creciendo junto con el trigo, quisieron arrancarla inmediatamente. El agricultor, sin embargo, les instruyó dejar crecer ambos juntos hasta la cosecha. Esta parábola, registrada en Mateo 13, 24-30,
aborda la realidad de la coexistencia del bien y del mal en este mundo. El campo representa el mundo, el sembrador es Cristo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña representa a los hijos del maligno. La decisión del agricultor de permitir que ambos crezcan juntos ilustra la paciencia de Dios y su plan de juicio final. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que el mal continuará existiendo en este mundo hasta el fin de los tiempos. Segundo, que no debemos sorprendernos ni desanimarnos por la presencia del mal, incluso dentro de la comunidad de fe. Y tercero, que el juicio final pertenece a Dios, no a nosotros. La parábola nos advierte contra intentos precipitados de arrancar la cizaña, que podrían causar más daño que bien. Nos alienta a enfocarnos en nuestro propio crecimiento espiritual y en ser trigo fructífero, confiando en que Dios lidiará con el mal en su momento adecuado. El constructor insensato, el costo del discipulado. Jesús preguntó a la multitud, ¿quién de ustedes, queriendo construir una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene dinero suficiente para completarla? Luego describió un escenario donde alguien comienza a construir, pero no puede terminar, convirtiéndose en objeto de burla. Esta parábola, encontrada en Lucas 14, 28-30, es una advertencia sobre el peligro de comprometerse con algo sin considerar completamente sus implicaciones. En el contexto del discipulado, Jesús está enseñando sobre la importancia de contar el costo antes de seguirlo. La torre representa la vida cristiana y el proceso de construcción simboliza el camino del discipulado. El cálculo del costo no es solo financiero, sino que implica considerar las demandas y sacrificios que seguir a Cristo puede exigir. Esta historia nos desafía a una fe reflexiva y comprometida, no solo a un entusiasmo momentáneo. Nos alienta a considerar seriamente seguir a Jesús en todos los aspectos de nuestras vidas. La parábola también sirve como un recordatorio de que el discipulado es un compromiso a largo plazo, no una decisión impulsiva. Nos invita a una evaluación honesta de nuestra disposición a seguir a Cristo, sin importar el costo. El poder transformador de las palabras de Jesús. Las parábolas de Jesús, con su aparente simplicidad y profundidad inagotable, siguen cautivando corazones y mentes a través de los siglos. Estas historias no son meros cuentos morales, sino ventanas al corazón de Dios y su reino. Desafían nuestras percepciones, cuestionan nuestras prioridades y nos invitan a una vida de fe auténtica y transformadora. A través de estas narrativas, Jesús nos revela un Dios que busca incansablemente a los perdidos, que se alegra con cada alma restaurada y cuya gracia va más allá de nuestra comprensión humana de justicia. Vemos un reino donde los últimos son primeros, donde la humildad es exaltada y donde el amor y el perdón son las monedas corrientes. Las parábolas nos enseñan sobre la naturaleza del discipulado, no un camino fácil de confort, sino una jornada que exige compromiso total, vigilancia constante y una disposición para crecer y dar frutos. Nos recuerdan que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas de amor y servicio, no solo en palabras vacías o rituales externos. Al mismo tiempo, estas historias nos confortan con la certeza del cuidado personal de Dios, su paciencia con nosotros y su deseo de vernos florecer. Nos alientan a perseverar en la oración, a confiar en la providencia divina y a valorar el tesoro inestimable que es la vida en el reino de Dios. Las parábolas de Jesús son una invitación constante a la reflexión y a la acción. Nos desafían a examinar nuestros corazones, a repensar nuestras prioridades y a alinear nuestras vidas con los valores del reino. Son palabras que, cuando verdaderamente se escuchan y aplican, tienen el poder de transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Que podamos, como oyentes atentos de estas historias atemporales, permitir que ellas moldeen nuestra comprensión de Dios, de nosotros mismos y del mundo a nuestro alrededor. Si estas palabras han resonado en tu corazón y te han inspirado a vivir una vida más plena, te invitamos a seguir nuestro canal Jesús Dice. Aquí encontrarás más enseñanzas que iluminarán tu camino espiritual. Y si estas parábolas han despertado alguna reflexión en ti, nos encantaría conocer tus pensamientos.
Deja tu comentario y comparte cómo estas lecciones han impactado tu vida. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, donde continuaremos explorando las enseñanzas de Jesús y su profundo impacto en nuestras vidas diarias. Juntos, sigamos descubriendo el poder transformador de su palabra. ¡Te esperamos!